Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo pasaron la semana? Rico, Victoria. Gloria a Dios. Me alegra mucho que estén bien. Por cierto, un anuncito rapidito. Desde que la página de internet está caminando, hasta el día de hoy nos han visitado 110 países. 110 países, de esos 110 países, ¿cuántas ciudades? Quién sabe, pero pueden haber muchas, ¿no? Pero me acuerdo que comenzamos con 30, comenzamos después con 50, ahora estamos a 110 países en todo el planeta. Entonces creo que esas son buenas noticias, tenemos que seguir compartiendo, tenemos que seguir, y de esa manera el Señor hace el resto, ¿no? Nosotros no tenemos esa carga encima de que tenemos que ir a esos países a alcanzar a las personas. Nosotros sabemos que lo que ellos necesitan es escuchar la palabra de gracia y no continuar. Y aquí pues obviamente nuestros familiares, vecinos, amigos, qué sé yo, alguien que nos encontremos en la calle, que el Señor ponga en tu corazón compartir el Evangelio. Entonces sembramos a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Pensando siempre de que esa semilla va a dar fruto si el Señor así lo decide. Pero bueno, en esta hermosa noche vamos a traer el tema titulado El Imperio de la Muerte. El Imperio de la Muerte. Entre paréntesis, fue destruido, juzgado y condenado. Y lo voy a hacer pensar hoy. Y un imperio reina, ¿no? Un imperio reina y un imperio necesita un príncipe para reinar. Vamos a ir a Juan 12:20, por favor. Un imperio, el imperio de la muerte. Quiere decir que ese imperio lo que hacía era matar, ¿verdad? Juan 12:20. Y ahí de ahí van a surgir ciertas preguntitas que las vamos a ir contestando. Y como te dije, te quiero hacer pensar en esta noche. Estamos ahí, ¿verdad? Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Está hablando de su carne, ¿verdad? De su cuerpo. Es su cuerpo, iba a ser sembrado en el sentido de que iba a ser puesto en una tumba, iba a ser sembrado, iba a sembrar su cuerpo, su sacrificio, ¿verdad? O en sacrificio. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Para qué llegó el Señor a esa hora? Lo acaba de decir, ¿verdad? Para ser sembrado. Él dice, mas para esto he llegado a esta hora. Para ser sacrificado. Eso lo confirma él cuando dice que el trigo no cae en la tierra y muere, no queda solo, sino que tiene que morir para llevar mucho fruto. Él está diciendo, yo tengo que morir. Mas para esto he llegado a esta hora para ser sacrificado. Porque cuando es sacrificado, él muere, ¿no? Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí
y había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz, él confirma que era una voz, por causa mía, sino por causa de quién, como testimonio, ¿no? Ahora es el juicio de este mundo. Mira lo que dice. Ahora el príncipe de este mundo será ¿qué? Echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué hace un príncipe? Escribe ahí, por favor. Un príncipe reina, ¿no? Príncipe reina. ¿Quién se te viene a la mente cuando tú lees ese pasaje bíblico? Cuando aquí dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Verdad? ¿Verdad que se te viene a la mente? ¿Será Satanás? Le dije que lo va a hacer pensar. O el diablo, ¿no? Acuérdate que Satanás o diablo significan ¿qué cosa? Opositor, ¿verdad? Opositor. Pero yo no creo que sea el diablo. Y espero poder presentarte evidencia bíblica en esta noche. Entonces, ¿qué hace un príncipe? Un príncipe reina, ¿no? ¿Quién era el príncipe que iba a ser juzgado? Lo primero que nos viene a la mente es Satanás, el diablo, el opositor. ¿Quién era el príncipe que iba a ser juzgado? ¿Quién reinaba? Estudios para hacernos pensar solamente hoy. Entonces, como yo entiendo el Evangelio, para mí, el príncipe que iba a ser juzgado era el pecado. Porque cuando vemos el contexto completo del Evangelio, cuando recordamos los últimos lunes que nos hemos reunido, que hemos enseñado acerca de el mediador, ¿verdad? Cuando hemos estudiado Romanos, todo el libro de Romanos, ¿qué es lo único que habla el apóstol Pablo? Del triunfo sobre el pecado, ¿verdad? Entonces el imperio de la muerte, ¿quién lo tenía? El pecado. Porque el pecado, ¿qué hace? Dice Romanos, y lo vamos a leer ahorita, que el pecado reinó para muerte. Mira, reinó para muerte. Vamos a leer. Entonces, el imperio de la muerte fue destruido, fue juzgado y fue condenado. Cristo Jesús dice que Él vino, dice, más para esto he llegado a esta hora. Y era para morir por los pecados de nosotros. Entonces Él dice que Él iba a ser sacrificado. So, la pregunta es, si el príncipe de este mundo ya iba a ser, dice, echado fuera, entonces, ¿qué hace un príncipe? Ese príncipe reina, ¿no? ¿Quién era el príncipe que el Señor estaba diciendo que iba a ser echado fuera, que iba a ser juzgado? El pecado. Vamos a ir a Romanos 5:14, por favor. ¿Será que me estoy metiendo en terreno? Me estoy metiendo en camisa de 11 varas, ¿tú crees? No sé, yo voy a exponer y ustedes consideren lo que les estoy diciendo. Romanos, ¿qué dije? Vamos a leer hasta el 21. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, tú me puedes decir ahí, no, pero entonces no es el pecado, sino que es la muerte. Pero es que el pecado reinó para muerte. El pecado reinó para muerte. Entonces, cuando el pecado estaba reinando, lo que producía era ¿qué? Muerte. Y el Señor dijo, a esto he venido. ¿Qué vino a hacer el Señor? ¿A darnos qué cosa? Libertad. Vida eterna.
¿Por qué? Porque había un reinado, había un imperio ¿de qué? De muerte. De pecado. Y aquí dice que el que reinaba era la muerte. Versículo 15 ahora. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, ¿qué pasó? Murieron los muchos. ¿Qué es transgresión? Dice que por la transgresión de uno, ¿verdad? Desobediencia, transgresión. Es pecado. Y por eso todos, ¿qué cosa? Murieron. Porque ahí te dice, fíjate, ¿te acuerdas que te he dicho, siempre te lo he repetido, que hay que leer las cositas, detalles pequeños, para poder entender muchas veces el contexto completo? Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. ¿Por qué murieron? Porque hubo transgresión, pecado, desobediencia, incumplimiento de algo. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Está hablando de reinado, muerte, transgresión. ¿Dónde está este personaje aquí? En lo que estamos leyendo. Brilla por su ausencia, ¿no? Entonces yo tengo que concluir que hay más evidencia de que lo que estaba hablando el Señor, que iba a ser quitado, iba a ser ¿qué? El pecado. Porque aquí dice que el pecado reinó. Entonces dice, el 15 nuevamente, por favor. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, pecado y consecuencia, ¿no? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que ¿qué hizo? Ok. ¿Y de quién está hablando ahí? ¿O está hablando de Satanás o el diablo? No, ¿verdad? Está hablando de Adán. Y aquí me está diciendo que Adán fue el autor de que el pecado entre al mundo y por ende la muerte. Porque el pecado trae la muerte. Aquí no me está diciendo absolutamente nada de este personaje, a quien tanto reprende nuestros hermanitos todos los domingos. No, mira, no se deja atar, no se somete, porque todos los domingos y todos los días lo están reprendiendo y no acaba de irse al fondo del infierno. Dice el 16 otra vez, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, ¿verdad? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Hubo un juicio, ¿verdad? Y ese juicio, ¿qué pasó con nosotros? Nos condenó. Dijeron, todo el mundo es culpable. Porque por la desobediencia de uno, entró el pecado y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. ¿Te acuerdas del acta? Dice que estaba en contra de nosotros, en Colosenses. Y esa acta decía, todos son culpables. Por Adán. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. La condenación, ¿verdad? ¿Para qué? Condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, ¿cuántos? Solamente uno. No es porque Satanás ni el diablo tenían el imperio de la muerte, ni él estaba reinando. Dice que este asunto del problema de nosotros, de la separación de Dios, fue por Adán. No fue por dos, Adán y fulano. Fue por Adán, ¿correcto? Dice el 17, ¿verdad? Pues si por la transgresión de uno solo, ¿qué pasó? Reinó la muerte, un imperio ¿de qué? De muerte. Mucho más, ¿qué pasa? Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Quiere decir que este príncipe, este pecado que entró al mundo, reinó hasta que Cristo llegó y murió y resucitó en la cruz del Calvario. Porque iba a ser quitado, ¿verdad? Iba a ser echado fuera.
lo que tenía que ser echado fuera era el pecado. Yo pregunto, ¿qué pasa si fue Satanás o el diablo quien realmente fue echado fuera y no el pecado? Estamos en el mismo problema, ¿no? Necesitábamos de todas maneras un ¿qué? Sacrificio. Eso es lo que yo entiendo. Tú vas a casa después y me escuchas otra vez y me haces todas las preguntas que puedas. 17 otra vez. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, ¿quién? Adán. Oye, ese suena hasta como el príncipe de esta película, ¿no? Y nos trajo el pecado y por el pecado la muerte. Pero bueno, él no podía ser echado fuera, tenía que ser el pecado, porque ya él había muerto. Dice el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos ¿qué? Pecadores. Eso es un reino. Oye, eso es un reino. Que por la consecuencia de uno afecte a todo el mundo por igual, eso es un reino, eso es un reinado. Y eso lo hacía aquí en el pecado, la consecuencia de la transgresión o desobediencia de Adán. 19 voy a leer otra vez. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado ¿qué? Abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiere decir que la ley nunca iba a condenar al hombre al punto de no tener ninguna solución. Se introdujo el pecado para que la ley, para que el pecado abundase, solamente para que nosotros entendiésemos de que por nuestras propias obras no podíamos salvarnos. Pero eso no era suficiente porque había una gracia sobreabundante para que aunque el pecado abundó, la gracia le quitara el reinado, mira, a ese pecado. Aquí te lo va a decir. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado, ¿qué dice? Reinó ¿para qué? Para muerte. Así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ese mediante Jesucristo te está confirmando lo que él dijo en Juan, cuando dijo, mas para esto he llegado a esta hora. Sí, Señor. ¿Llegó para qué? Para que entonces nosotros hoy en día pudiésemos estar leyendo esto. Permíteme presentarte más evidencia. Romanos 6:12, por favor. Vamos a ver quién es el que dice la Biblia que reinaba. Porque un príncipe tiene que hacer eso, ¿no? Reinar. Yo pienso que si la respuesta a esta pregunta fuese la que se nos vino a la mente, ¿verdad? Inmediatamente. Yo pienso que de la misma manera que está tan específico en Romanos cómo Dios lidió con el pecado, también estaría específico cómo Dios lidió con Satanás. Pero sin embargo no está así, no es así. Porque el que reinó fue el pecado. Dice, ¿qué dice ahí? No reine pues, ¿quién? Satanás sobre tu vida. El diablo sobre tu vida. No, dice el pecado. ¿Por qué? Porque eso es lo único que puede reinar sobre tu carne, ya no sobre tu espíritu, porque ya fuiste resucitado con Cristo. Porque aquí, un poquito más adelante, por ejemplo en el 10 te dice, por cuanto murió el Señor, al pecado murió, ¿cuántas veces? Una vez por todas. ¿Qué hizo ahí? Juzgó al pecado. Lo condenó. Mira, lo destruyó. ¿Qué es lo que destruyó? ¿Qué es lo que juzgó?
el poderío del pecado sobre nuestra vida. Este reinado, el pecado que reinaba para muerte, ahora a nosotros no nos mata, porque ya estamos justificados por la gracia del Señor. Dice el 10, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Qué hizo ahí? El príncipe ha sido quitado de en medio. ¿Cuál es ese príncipe? El pecado. Versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos, ¿a quién? Porque ya no va a reinar sobre ti, porque ya fue quitado. Ese príncipe fue quitado de en medio. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Para eso es venido. Señor nuestro. El 12. No reine pues el pecado, ¿en dónde? En vuestro cuerpo mortal, porque todavía nuestra carne está infectada de las consecuencias de Adán. Dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿A quién dice? ¿A Satanás o al pecado? ¿A Satanás o al diablo? Como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Cuando dice no se enseñoreará, quiere decir que no te va a causar más que muerte. ¿Qué es lo que ha causado el pecado? Muerte. El pecado reinó para muerte, así como el pecado reinó para muerte. Entonces el apóstol Pablo te está diciendo, mira, ese reinado se acabó, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. En otras palabras, el pecado ya no puede causarnos la muerte. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Efesios 2:1, por favor. Yo esta parte de acá confundí un poquitico, pero vamos a tratar de entenderla. Y les agradezco su confianza y atención. Pueden llegar a la casa y escucharlo otra vez y decirme, Walter, creo que... Entonces, mira, ¿qué es lo que queremos hacer? Número 1, enseñar la verdad. Y número 2, que esa verdad libere la mente de las personas. Que no vean demonios por todos lados, porque ya Cristo resolvió ese problema. Yo conozco personas que te saludan y te dicen, hermano, le veo una rana ahí en el hombro. O, hermano, le veo una serpiente por ahí. Y yo conozco gente así. Tú sabes que ¿quién creó los colores? Dios creó los colores, ¿verdad? Los colores, la fauna, la flora y la fauna de nuestros países está llena de diferentes colores. Llena. Y esos colores, esa maravilla de colores, los creó nuestro Señor. Incluyendo el morado, ¿verdad? ¿Verdad? Yo conozco una hermana que no me acuerdo quién fue que se puso una camisa morada. Y ella dijo que ese hermano tenía un espíritu de sensualidad en su vida. Entonces tenemos que como que rebobinar el tape, ¿no? Y pensar en el momento en que ese hermanito fue a la tienda, miró la camisa morada y dijo, me gusta la camisa morada. Le gustó un color que Dios creó, como le hubiera gustado el morado, el verde, el amarillo, lo que hubiese sido. Cogió la camisa y la puso. Pero una persona con una mente reprobada y enferma lo juzgó porque tenía una camisa morada. Pero bueno, así está la cosa. Efesios 2:1. Y vamos a ver si podemos aclarar esto a la luz de la palabra. Dice el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Ya nosotros lo vimos por qué, ¿verdad? Ya entendemos por qué estábamos muertos en delitos y pecados, porque Adán desobedeció, una transgresión sucedió en el huerto, entró el pecado y por el pecado ¿qué? La muerte. Por eso es que aquí dice, y va con el contexto del Evangelio, del mensaje del Evangelio, que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Claro, porque el pecado es el que reinaba para muerte, ¿no? Lo que sucede es que ahora ese reinado se acabó, por eso es que dice
ya no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que hay una resurrección. Si no hubiese una resurrección, entonces estuviéramos todavía en muerte espiritual y física. Muerte física la tenemos, pero tenemos una esperanza precisamente por la gracia del Señor. Dice, en los cuales anduvimos, ¿cuándo? En otro tiempo, siguiendo la corriente. ¿Qué es la corriente? Lo que se hace, lo que se habla, lo que se piensa, lo que uno comunica en los aires. Cuando yo estoy hablando y tú estás recibiendo lo que yo estoy diciendo a través de los aires. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Uno lee eso y uno dice, no, ese es el diablo, eso es Satanás, eso es los espíritus que andan por ahí volando. Pero yo no creo que sea así. Porque, mira lo que dice. El espíritu, y muchas veces la palabra espíritu es la actitud. Tiene un espíritu de agresividad esa persona, o tiene un espíritu de humildad, o tiene un espíritu de soberbia. Es la actitud de la persona, ¿correcto? Dice el espíritu que opera, o que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a ver cuál es esa desobediencia, vamos a ver cuál es esa actitud o ese espíritu. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? Haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne. ¿Y de qué cosa? Y del pecado. Ahí está el príncipe de los aires. ¿Por qué? Porque cuando tú haces la voluntad de tus pensamientos, de tu carne, ese es el espíritu de los aires. Porque ahí era un momento preciso para explicar por qué era Satanás, ¿verdad? O por qué era el diablo. Pero él se va de la desobediencia a lo que la carne hace. Vamos a leer el 3 otra vez. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Dónde estaba la desobediencia del hombre? En la carne. En la carne. Hebreos 2:14. Entonces, en esta porción bíblica que leemos, nos damos cuenta de que el problema era ¿qué? El pecado. Igual que lo que leímos en Romanos. Hebreos 2:14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién es el que participó de lo mismo? Jesucristo, ¿verdad? Él participó de lo mismo. Jesús participó de carne y sangre. ¿Por qué él participó de carne y sangre? Porque nosotros leímos en Romanos que por la desobediencia de uno y por la obediencia de otro. Esa obediencia, mis bendecidos, tenía que ser en carne y sangre. Porque lo que desobedece o lo que puede desobedecer, ¿qué cosa es? La carne. La carne, ¿no? Participó de carne y sangre. Fíjate, antes de seguir leyendo, quiere decir que él participó de carne y sangre para ser obediente. Obediente. Para que no reine más, ¿qué cosa? El pecado. Y por el pecado la muerte. Entonces él tuvo que participar de carne y sangre. Cuando él es obediente y ofrece un sacrificio por los pecados, él entonces, ¿qué hace? Condena a este reinado y le dice, ya no puedes enseñorear más. ¿Correcto? Antes de seguir leyendo acá, vamos a ir otra vez a Romanos. Romanos 8, por favor. Acuérdate que nos quedamos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Vamos a Romanos 8 para entonces seguir leyendo Hebreos y entenderlo mejor.
Ese es mi interés, que lo entendamos, no que te me vayas confundido. Uno, ¿no? Romanos 8:1. Sí. ¿Estamos ahí? Bien. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que creemos por la fe, ¿verdad? Que somos justificados, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte, o del reinado del imperio del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Por eso es que leímos, así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de ¿qué? De lo mismo, porque nuestra carne era débil. ¿Por qué era débil? Porque por la desobediencia de uno entró el pecado y por el pecado la muerte. Porque la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romanos, ¿verdad? Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, ¿de qué? Por eso es que tenía que ser, ¿qué cosa? Obediente. Porque de la misma manera que Adán tuvo la oportunidad de obedecer o desobedecer, tenía que ser igual con Cristo. Pero él optó ¿por qué? Por obedecer. Aquí dicen semejanza de carne ¿de qué? De pecado. Y a causa del pecado. Porque la causa de la muerte del hombre era ¿qué cosa? El pecado. Pero ¿qué hizo con su obediencia? Condenó ¿a qué? Al pecado en la carne. ¿Qué hizo? Lo juzgó, lo condenó, lo destruyó. Ya, fuera. El príncipe fue echado ¿qué cosa? Fuera. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que Cristo Jesús participó de carne y sangre para condenar en su carne ¿a quién? Al pecado. Vamos a regresar a Hebreos ahora. Hebreos 2:14. ¿A quién condenó el Señor en la carne? Al pecado. ¿Recuerda eso? ¿Por qué? Porque ese era el reinado para muerte. El pecado tenía el reinado para muerte. El pecado era el príncipe que iba a ser sacado de en medio, echado fuera. Por eso es que Romanos 8:1 te dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí te explica por qué. Te explica porque lo que se resolvió fue el pecado. No fue de que Satanás dejó de existir o de que Satanás fue echado fuera. Nada de eso te habla Romanos. Es más, Romanos no te menciona, creo, ni una sola vez la palabra Satanás o diablo. Ni una sola. Todo es pecado, desobediencia, gracia, ley, fe. Esa es la parte teológica y doctrinal de todo el libro de Romanos. Entonces yo pienso que es muy difícil, por no decirte imposible, de que el apóstol Pablo, quien tenía la revelación del Evangelio, se le ha olvidado. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, y aquí te dice por qué, lo acabamos de leer en Romanos 8. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. ¿Quién es el que tenía el imperio de la muerte? El pecado, mi hermano. Ese diablo que está aquí es ese que se oponía, el opositor. ¿Quién es el que se opone? El pecado. Yo no creo que esto es un ser, cuando dice aquí diablo. Yo creo que es esto de acá, el pecado. Vamos a leer más adelante, mira lo que dice más adelante. Y librar a todos los que por el temor ¿de qué? De la muerte. ¿Por qué era la muerte? Por el pecado.
Todos teníamos miedo ¿de qué? De morir. Vivíamos en temor de la muerte. ¿Cómo resolvemos este problema de la muerte? ¿Y cómo llegó la muerte? Por el pecado. El pecado reinó para muerte. Mira. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Vete a Romanos, por favor, 6:19. Ok, fíjate, ¿estamos ahí? Acabamos de leer en Hebreos 2:15. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ok. Romanos 6:19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. ¿Te acuerdas? Y así como participaron de carne y sangre. Ok, aquí están gente humana, débil. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice, porque cuando erais, ¿qué cosa? Esclavos ¿de qué? Del pecado. ¿Qué dice Hebreos? Sujetos a servidumbre. Erais libres acerca de la justicia, no la tenías. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte. ¿Qué es el fin de ellas? El pecado. La iniquidad que hacíamos con nuestros miembros. Mas ahora que habéis sido libertados, porque éramos esclavos, estábamos en servidumbre del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Ya eso lo sabemos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Regresamos a Hebreos y ahí vamos a terminar. Vamos a volver a leer Hebreos 2:15. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Éramos ¿qué cosa? Esclavos del pecado. ¿Verdad? Lo leímos ahorita en Romanos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Porque ahí le dio la promesa, ¿no? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Semejantes cómo? Participó de carne y sangre. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, ¿qué cosa? Los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque si él padeció, es porque él llegó hasta la muerte, siendo ¿qué cosa? Obediente. Y como dice Romanos 8, condenó al pecado en su carne. Se acabó. Lo quitó de en medio. ¿Se acuerdan? No tienen que buscarlo. ¿Se acuerdan que en Juan 12:31 leímos, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera? Ve conmigo ahí mismo que estás en Hebreos 9:26. Créeme que antes de traer estas enseñanzas yo la pienso muy bien, por el sentido de responsabilidad que tengo. Pero si me equivoco, con mucho gusto estoy dispuesto a recibir sugerencias, porque me puedo equivocar. Claro que sí. Ok, acuérdate, el príncipe de este mundo debe ser echado fuera. Aquí dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio ¿a qué? El pecado. Al pecado. Es un problema que te- Echado fuera, quitado de en medio, mi hermano, es la misma cosa. Él cumplió un propósito y ese propósito fue darle fin al reinado del pecado, porque ese reinado nos producía ¿qué cosa? La muerte. Y ese es el principal propósito de nuestro Señor Jesucristo.
darnos vida eterna. Para darnos vida eterna tenía que quitar y vencer la muerte. Para vencer la muerte tenía que participar de carne y sangre. Para participar de carne y sangre y poder vencer la muerte tenía que ser obediente. Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en conclusión, mis bendecidos, el imperio de la muerte era el pecado, pero ya fue destruido, fue juzgado, fue condenado. Ya el pecado no puede enseñorearse de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque dice, por cuanto el pecado reinó para muerte, ahora reina para vida la justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo. El reinado que nosotros nos teníamos que preocupar, ya no hay que preocuparse. Ya eso fue resuelto por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como dice el apóstol Pablo, no reine el pecado en vuestros cuerpos carnales. Es una responsabilidad que todos nosotros tenemos, ¿verdad? Todos tenemos la responsabilidad de manejar responsablemente nuestros cuerpos, lo que hacemos, etcétera, etcétera. Pero este imperio, mi hermano, se acabó. Fue quitado de en medio, fue echado fuera. Amén. Gloria a Dios. Abba Padre. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite ser aclarado? Con muchísimo gusto. Para eso estamos.